días, estamos en un capítulo más de la nueva era de la economía y hoy haremos un homenaje a nuestro gran economista Paul Samuelson. Paul Anthony Samuelson nació en Gary, Indiana, el 15 de mayo de 1915. Sus padres fueron Ella Lipton y Frank Samuelson, un farmacéutico de ascendencia judía. En 1923, Paul se mudó a Chicago, en cuya universidad se graduó en 1935. Posteriormente recibió su maestría y doctorado en economía en 1941 en la Universidad de Harvard. En 1940 llegó al Instituto Tecnológico de Massachusetts como profesor asistente de economía y fue nombrado profesor asociado en 1944. De 1944 a 1945 fue miembro del equipo del laboratorio de radiación. En 1945 fue profesor a tiempo parcial de Relaciones Internacionales Económicas en la Escuela de Derecho y Diplomacia Fletcher. Profesor en MIT, Samuelson ha trabajado en muchos campos, incluyendo economía de bienestar, teoría de las finanzas públicas, economía internacional, teoría del consumidor. Samuelson ha colaborado en aumentar el nivel general analítico y metodológico en la ciencia económica. Ha reescrito una parte considerable de la teoría económica. También ha mostrado la unidad fundamental tanto de los problemas como de las técnicas analíticas en economía, parcialmente por una aplicación sistemática de la metodología de maximización a un amplio conjunto de problemas. Esto significa que las contribuciones de Samuelson se encuentran en un gran número de campos diferentes. En 2003, Samuelson fue uno de los 10 economistas ganadores del Premio Nobel que firmaron la Declaración de los Economistas. Escribió diferentes libros, fue premiado en 1947 con la medalla de John Bates Clark. En 1970 obtuvo el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la teoría económica estática y dinámica, además de convertirse en el primer ganador individual de un Premio Nobel. Conocido por economía matemática, metodología económica, teoría de la preferencia revelada, teoría del comercio internacional, teoría del crecimiento económico, teoría del bien público. Falleció en su casa de Belmont, Massachusetts, el 13 de diciembre de 2009. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo va? Buenos días. Vamos a comenzar con economía internacional. Espero que hayan leído. Entonces, empecemos con sus dudas. ¿Sí, Mariana? Bueno, profesor, es que no me quedó muy claro el efecto Balazs-Samuelson. Pues entendí en general que los países ricos pagan más que los países pobres, pero no sé por qué de fondo, cuál es la explicación. Bueno, en general hemos entendido que en los países ricos los precios al consumidor son más altos que en los países pobres, ¿cierto? Esto se debe a una razón y se llama el efecto de Penn. El efecto de Penn nos dice que las desviaciones en la paridad del poder adquisitivo, es decir, cuánto se paga por una canasta básica en cada país, tienden a ser más altas en los países ricos que en los países pobres. Esto obedece a una lógica. En un país rico hay más dinero y este dinero hace que haya una mayor capacidad de poder adquisitivo y que los precios que paguen la gente por esos bienes sean más altos en comparación a los países pobres. De esto, el efecto Balazs-Samuelson también incluye una segunda teoría muy práctica, que es que la productividad aumenta en los países en los sectores en los que se comercia especialmente. Es decir, si Colombia comercia solamente bananos con el exterior, su productividad va a aumentar en los bananos y no va a aumentar en los otros sectores. Ay, ahora todo tiene sentido, todo está mucho más claro. Gracias, profesor. ¿Hay alguna otra duda? Sí. Profesor, ¿me podría explicar el modelo Stolper-Samuelson? Bueno, el modelo que desarrollamos Stolper y yo trata en general sobre la relación de los precios de los factores y la remuneración a esos factores, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los factores principalmente en la producción? Son el capital, o sea, en este modelo se trata principalmente del capital y de los salarios. Ahora bien, ¿qué dice el modelo?
Stolper y yo logramos hallar que si hay un aumento en el precio de los factores, la remuneración a uno de estos dos factores va a aumentar. ¿En cuál? En el que obedezca al aumento en este precio. Este mismo modelo permite sostener la igualdad en los precios de factores entre diferentes países, que nos dice que sin importar la libre movilidad de factores entre los diferentes países, dos países con la misma tecnología van a lograr una igualdad en el precio de los factores de producción, en especial el capital y los salarios. Bueno, entonces este modelo nos impone una condición para el lugar óptimo de la prestación de un bien público, es decir, el momento en el que el Estado debe dejar de reemplazar bienes privados por públicos. Tenemos que la sumatoria de las tasas marginales de sustitución de cada individuo, teniendo en cuenta su utilidad, es igual en ese momento a la tasa marginal de transformación de la economía entre un bien público y un bien privado. Por otro lado, si tomamos en cuenta que es un bien numerario, podemos transformar esto a lo siguiente, donde tenemos la sumatoria de las tasas marginales de beneficio de cada individuo, y eso debe ser igual al costo marginal del bien que se trata en cuestión. Lo anterior se ve en la siguiente gráfica. Tenemos las diferentes curvas de tasa marginal de beneficio, la sumatoria de esas curvas y con pendiente positiva el costo marginal del bien. La cantidad del bien que debe dar el Estado es el punto de intersección entre esa sumatoria y el costo marginal del bien. Entonces, en concreto, complementé la función de Bergson de bienestar social y logré lo siguiente. Logré que la función aceptara cualquier creencia ética sin importar que fuera acorde o no a las creencias de Pareto, mientras que cumpliera lo siguiente: que exista un ranking completo y transitivo entre todas las alternativas sociales, es decir, si algo es mejor, peor o si es indiferente desde un punto de vista ético, y que cumpla que haya uno de muchos índices de bienestar y indicadores cardinales para que esa creencia sea caracterizable. El último tema es la teoría del consumidor. Mi investigación sugirió un problema. En el estudio de la microeconomía tenemos en cuenta cómo los individuos se comportan a partir de la tasa marginal de sustitución. Ellos buscan maximizar su utilidad teniendo en cuenta una utilidad previamente tomada, y esta utilidad se puede graficar mediante una función. Ahora bien, el problema es que habían muchos problemas en la economía para crear esa función de utilidad. Mi teoría fue que esa función de utilidad debía basarse en las preferencias que revelaban los consumidores. Es decir, nos dábamos cuenta de su función de utilidad observando su comportamiento. Esto en vez de postular una función de utilidad o un orden de preferencias. ¿Qué fue lo que dijo Samuelson en esa conclusión? La última clase dio unas conclusiones que son claves para este trabajo. Estoy tan cansada, voy a descansar un poquito y ya voy a seguir. Despierta, mi querida alumna. Acá está todo lo que tienes que saber. Profesor. Tranquila, solo escucha. Bueno, María del Mar, uno de mis primeros logros fue matematizar la economía. Logré que la economía se convirtiera en una ciencia exacta, en donde podríamos obtener resultados rigurosos y dar soluciones reales a los problemas mediante los números. Ahora bien, a través de los números también logré un equilibrio general. Logré demostrar que es posible llegar en una economía mediante el uso de números, es decir, mediante la creación de diferentes modelos matemáticos que dieran solución a cada uno de los problemas. Luego, teniendo en cuenta que la economía debía ser rigurosa, me preocupé por el comportamiento de los consumidores. No podíamos suponer sus creencias y sus preferencias para luego estudiarlos. Teníamos que medirnos en la realidad, y para esto debemos observar detalladamente las preferencias de los consumidores y a partir de sus acciones elaborar sus curvas de utilidad. Asimismo, se logró demostrar que puede existir una igualdad de precios en los factores de dos diferentes países
teniendo en cuenta la tecnología de estos. Es decir, si tienen el mismo nivel de tecnología, la probabilidad es que lleguen al mismo nivel de precios. Por último, mediante la utilización de modelos matemáticos y de la matematización de la utilidad, como lo dije anteriormente, se logró probar que existe un lugar óptimo, un punto óptimo en donde el bienestar social es el máximo en la prestación de servicios públicos. Es decir, el Estado debe dejar de sustituir lo privado por lo público en un punto exacto. Profesor Samuelson, muchísimas gracias, ya todo está supremamente claro. Gracias por ayudarme a recordar todas sus teorías y todo lo que aportes que usted dio a la economía. Sin usted nada sería igual. Espero que todo te haya quedado muy claro y que seas un excelente economista cuando grandes, como yo lo fui. Ahora veo.